GDS. Radio que está junto a vos. Siempre en movimiento. Radio que está junto a vos. Podés escucharla, podés compartir. La radio que está junto a vos. Algo en los jardines me llama sin cesar. Empapado de abejas, en el viento asediado de vacío, vivo como una rama, y en medio de enemigos sonrientes, mis manos tejen la leyenda. Crean el mundo espléndido, esa vela tendida. Julio Cortázar. Bienvenidos y bienvenides a la colmena del programa número 54 de Cómo duermen las abejas, por GDS Radio. Un programa de biodiversidad, humanidad, cultura y deseos. Algunas entrevistas, música y siempre alguna sorpresa puede aparecer. Me presento, mi nombre es Carla Rosa y seré la obrera que produce y conduce este programa. Siempre acompañada por nuestro operador Guillermo San Martino, que volvió el viernes que estaba de viaje, por eso no estuvimos dos martes sin programa, porque no teníamos el operador estrella Guillermo San Martín. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Si quieren comunicarse pueden hacerlo al 0223 42 46 646 o al 0223 022 129. También pueden entrar a nuestras redes, la página de Cómo duermen las abejas, y a los canales de YouTube, tanto de Cómo duermen las abejas y de GDS Radio, donde pueden encontrar las entrevistas ya emitidas que están ahí en los canales de YouTube. Y si no, por Spotify encuentran todos los episodios, del primero hasta el último, que fue el 53, pueden escuchar con ustedes. Bueno, realizar las presentaciones, el programa de hoy comienza así. Sueños. Llegaron para tomar por asalto esta parte de la historia, rescatando fragmento a fragmento pedazos de nuestro estirpe, reconstruyendo lentamente los colores, los olores, los sabores de nuestros antepasados, del monte profundo, y dejar de ser noticias solamente en la sección policiales. Hubo que salir del pueblo para poder conocerlo y mirarlo con los ojos del alma. Hubo que salir del claustro para poder encontrarnos, reconstruir la historia, pero no con aquellos que la quieren encerrar, no con aquellos que contaron su versión. Es hora de escuchar las voces calladas, es hora de romper las cadenas de la obediencia debida. La mala educación te hace insolente, subversivo, desestabilizador a la mirada del occidente civilizador. Decir a todo, sí señor, rezar todas las noches no te hace mejor, solo debilita la esperanza de un mundo mejor, docilidad del pensamiento para naturalizar el sometimiento. Que no sean en vano el martirio de Tupac o esa bala en el pecho al Che, la solidaridad de Santiago y Rafael, la valentía de Eli, de Jorge, de Hugo, de Obispo, de Isidro y de otros millones de héroes y heroínas anónimas que marcharon sin levantar las cosechas. Sembraron esperanza y convicción con sus gritos de libertad. Legaron esperanzas y dignidad. Fueron más fuertes que el monstruo, sus sueños invisibilizados se encarnan en la lucha. Nos enseñaron que cuando somos uno por separado, somos uno en el montón. En cambio, cuando nos unimos, nos hacemos inmensos y peleamos como gigantes. De Danza en el Cenit, Diego Almaraz.
los ranchos nací, me llaman el bandeño. Algún mistol supo cunarme de changuito en mis sueños. Va cantando mi caja y una copla sigue a la luna buscando la mañana. Cuando canto siento que es el duende quichua que tira de mis venas, me hace gritar al mirar nuestras tristezas. Yo soy canto violero de mi tierra santiagueña. Busco el sol, viragueando hasta el sueño. Mi caja está enamorada del grito santiagueño. Cuando muera, tal vez mezclado con la tierra, florezca en vaina de algarroba en alguna primavera. Cuando canto siento que es el duende quichua que tira de mis venas, me hace gritar al mirar nuestras tristezas. Yo soy canto violero de mi tierra santiagueña. Cerámica El Hornero. Artesanías en cerámica y madera. Tazas, platos, jarros, trabajos en torno alfarero y escultóricos combinados con madera. También realizamos pedidos personalizados. Hacemos entregas sin cargo dentro de Mar del Plata. Comunicate al 153 02 2129 o visitanos en nuestras redes Instagram y Facebook. Nos encontrás como Cerámica El Hornero, con la calidad de siempre.
JCR Fusión, herrería, trabajos a pedido, muebles, barras, escaleras, herrería, carpintería. Comunicate ahora mismo al WhatsApp 223-619-8073. Búscanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, JCR Fusión. De la ley 26.160 que fue derogada este 10 de diciembre con el decreto 1083. Hola, buenas noches, Mauro Millán, buenas noches, Guido Mocase, Guido Corbalán, disculpa. Bienvenidos a Cómo duermen las abejas. ¿Cómo están ustedes en este momento a partir de esta derogación de la ley de tierras? Bueno, yo podría comentarles, en principio siempre es importante, me parece a mí, hacer un planteo de la situación desde el momento en que este Estado argentino, ¿sí?, decide modificar la ley, transformar la ley y aplicar nuevos derechos hacia, en este caso, hacia los pueblos originarios, pueblos indígenas, derechos que claramente fueron compromisos desde que se modificó la Constitución Nacional hasta estos días que jamás fueron aplicados, ¿no? No solo la Constitución Nacional fue reformada, sino también convenios internacionales que fueron incorporados y que se transformaron claramente en leyes en un contexto muy difícil para los pueblos indígenas. Puedo hablar del pueblo mapuche tehuelche, donde veíamos que año tras año los latifundios, principalmente quienes están dentro de lo que se denomina sociedad rural, estaban prácticamente abarcando todo el territorio, y cuando hablo de todo el territorio me refiero fundamentalmente a las provincias desde el norte, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y parte de la provincia de Buenos Aires. O sea, una situación prácticamente asfixiante, y nosotros claramente demandamos justamente eso, la aplicación de esos derechos ante una situación de emergencia total. Y bueno, surge esta ley que en principio nosotros, la verdad que desde el pueblo mapuche tehuelche, decimos una ley que fue una ley analgésica, porque ninguno de los gobiernos, inclusive los gobiernos progresistas, quisieron ir al fondo o plantear una discusión política, una aplicación mucho más profunda de estos derechos, y para que la gente sepa qué pasa con nosotros, con los pueblos indígenas. Si nosotros no tomábamos la decisión de salir a recuperar territorio, evidentemente estábamos sellando nuestro destino. Nosotros no estamos demandando ni paritarias ni aumentos salariales, estamos demandando la restitución de un territorio ancestral, territorio antiguo, un proceso de invasión, de colonización, de asesinatos, de campos de concentración, de violaciones, y no estoy hablando de algo que sucedió hace 500 años atrás. Es un relato que me ha hecho mis propios abuelos, mi abuela, mis abuelos, que ellos vivieron los ecos de esa campaña del desierto, ¿no? Estamos hablando acá a la vuelta de la esquina, lo que nos sucedió. Entonces, esta ley que se incorporó como algo paliativo, en algunos casos sirvió, ¿sí? Detuvo algunos desalojos. Los jueces y fiscales, que son tan racistas como me imagino como deben ser en el centro y en el norte de este país, no pudieron disimular, ¿sí?, su complicidad con la sociedad rural o con los grandes latifundios. Hoy se derogó. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que directamente están haciendo no un atentado contra la existencia solo de los pueblos indígenas, sino también contra la democracia. Siempre digo que
todas las, como llama el Estado, el poder central, las minorías, somos quienes nutrimos esta democracia, ¿no? Sin los movimientos sociales, sin los pueblos indígenas, es que luchamos para que se apliquen y se materialicen nuestros derechos. Evidentemente es una democracia languidece, y eso nos tiene que preocupar muchísimo a toda la sociedad. Y la sociedad debe saber que no es el movimiento de lucha del pueblo mapuche tehuelche, no va contra los 40 millones de argentinos, sino va al núcleo del poder, que es la concentración de tierra por parte de no solo de argentinos, sino también de este proceso de extranjerización que ha comenzado de una manera absolutamente increíble, descarada, sin ningún tipo de disimulo, ¿no? Claro, sí, con la aprobación en la ley bases del RIGI también, eso implica mucho, o sea, va todo de la mano. No es casual que quieran derogar esta ley porque les viene como anillo al dedo para poder llevar adelante todo este copamiento de los territorios, ¿verdad? Sí, exactamente. Con esta derogación de esta analgésica, como la denominamos nosotros, van a avanzar de manera directa sobre, desalojos que están pendientes, que no solo involucra a latifundios, sino también al propio Estado, porque en parques nacionales, que les recuerdo a la gente, parques nacionales se funda, por supuesto que mucho después que la existencia de las comunidades en sus territorios, hoy están en una situación muy vulnerable. Y sabemos lo que significan los desalojos, ¿no? Los desalojos implican muerte, implica vulneración absoluta de derechos de la niñez, de las personas mayores, de un pueblo. Entonces, es una situación muy grave, y también el oyente debe saber de que a medida que avanzan con este cercenamiento de derechos, le dan privilegios a terratenientes tan exóticos como Emiratos Árabes, como los cataríes, como por ejemplo le dieron el control del agua a Mekorot, que es una empresa israelí del Estado de Israel. Entonces digo, están generando un combo de presencia de países que están permanentemente coqueteando con la Tercera Guerra Mundial, con la violencia, y lo traen para la Patagonia. Y el relato es que los violentos somos los mapuches, ¿no? Qué trágica ironía, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y cuando es muy cierto lo que vos decís, no estamos en una democracia. Y esta derogación de la ley también lo demuestra, es considerada por algunos sectores también como inconstitucional, ¿verdad? Por eso hablo de que esta democracia está realmente en peligro. Realmente está en peligro. Hay un accionar inclusive superior, ¿no? Digo, el accionar en la Constitución y que le da vía libre al aparato represivo, tal como funcionó la dictadura militar. Inclusive peor todavía. ¿Por qué? Porque lo disimulan con acciones tendientes al mejoramiento de la economía, ¿no? Con patrañas que nada tienen que ver, ¿no? Con el futuro de los 40 millones de argentinos que habitan este territorio. O sea, lo que están haciendo es una política de entreguismo sin ningún tipo de disimulo, nada, no hay nadie que se esté... ningún poder de este Estado está reaccionando frente a lo que está pasando. Solo la gente que estamos en los territorios, que estamos dispuestos a luchar hasta las últimas consecuencias, defendiendo las aguas, defendiendo los bosques, defendiendo los llanos, las montañas, y sabemos que esa defensa también beneficia a esos 40 millones de argentinos. Eso hay que decirlo con mucho énfasis, porque pareciera que es una situación meramente de ciertos sectores, y no es así, ¿no? Es algo que está vinculando a todas las personas que pisan estos territorios. Claro, hablábamos, para quienes nos están escuchando, estábamos hablando con Mauro Millán, lonco mapuche, de la comunidad Pillán Mahuiza, está cerca de Bariloche, y estábamos con Guido Corbalán también del Mocase, pero se nos cortó la comunicación, estamos en problemas con la comunicación, con la señal. Pero bueno, vamos a seguir con Mauro,
Y hablando, era interesante que estuvieran los dos, porque como de norte a sur en nuestro país están llevando adelante esta entrega de los territorios. Sí, es importante tratar de desmenuzar el discurso que tiene este gobierno, ¿no? El gobierno, con la promesa de bajar la inflación, ¿sí?, con medidas absolutamente muy artificial y precaria, aprovechó todo este año, ¿sí?, para desmembrar todo lo poco o medianamente que se hizo con respecto a los derechos humanos, ¿sí?, derechos que fueron consagrados por la misma lucha de la gente. Insisto, los pueblos luchamos por seguir viviendo. Estamos mucho antes para el Estado Nacional, provincias, claramente. Entonces, cuando avanzan sobre estos derechos, porque ellos saben que vamos a hacer un impedimento para materializar este plan siniestro de despojo que tiene que ver con los recursos, con el agua, con el petróleo, con el gas, con el oro, los minerales, se lo van a llevar gratuitamente. Sabe que este presidente tiene un grado de admiración y coqueteo con ciertos líderes internacionales, y que poco le importa lo que le puede pasar a sectores como los jubilados, como los estudiantes, y con más razón con quienes le van a poner límite a este proyecto de saqueo total. La gente tiene que entender que cuando abre la canilla en su casa hay mucha gente, campesinos, indígenas, que luchan para que ese agua se mantenga lo más puro posible. Si no estuviese la gente viviendo a orillas de los ríos, defendiendo, ¿no?, cada espejo de agua, evidentemente hoy estaríamos hablando de un paso previo a la privatización total de las aguas de este país. Claro, sí, es terrible cómo el tema del problema del agua, y cómo en un momento, hace muchos años atrás, el agua vale más que el oro, donde estaban Norita Cortiñas, Pérez Esquivel, en Catamarca. Yo recuerdo de escuchar, ¿no?, de ver una asamblea donde también estaban los pueblos originarios y el pueblo campesino en defensa del agua, y cómo es algo que es por lo que vienen en este momento también. Sí, y por otro lado, volviendo específicamente a esto que está ocurriendo con esta ley, que de alguna manera, tibiamente, pero pudo detener ciertos desalojos, y que se haya vetado de esta manera, claramente están diciendo de que poco le va a importar la vida de las personas. Ya sabemos lo que significa, y yo intento que la gente se imagine lo que sucede cuando hay un desalojo en el medio de la Patagonia, cuando no hay ni siquiera una cámara que pueda registrar lo que sucede, y esa experiencia amarga la tenemos. Implica la muerte, implica que mucha gente, muchas familias queden despojadas de su territorio. Hoy estamos viviendo también una situación de precariedad, porque ni siquiera en los anteriores gobiernos progresistas supieron cómo finalmente materializar estos derechos que están consagrados en la Constitución, y esa precariedad se la entregaron a este gobierno, que claramente está haciendo lo que le dicta el poder internacional económico. Entonces es una situación muy compleja, que seguramente vamos a tratar de pelearlo en ese terreno también, que es el terreno de la justicia, pero sabemos que ellos, como dicen acá, corren con el caballo del comisario. Es muy difícil encontrar un juez, un fiscal que contemple estos derechos. Es muy difícil, es prácticamente imposible. Le dan endiosan este concepto que es la propiedad privada, hablan del falso dilema de la propiedad, cuando sabemos que están absolutamente todas las garantías puestas en estos grandes latifundios para que gocen de la riqueza que tienen estos territorios. Fíjense lo que pasó en Lago Escondido. Lago Escondido, hoy que comienza la temporada de turismo, la gente común, la gente que viene a pasar inclusive una tarde, está imposibilitado de llegar al Lago Escondido, a las orillas del río Chubut, porque está alambrado por Benetton.
bueno, así, progresivamente, lamentablemente, esta parte del país, de Argentina, está en manos de extranjeros y con la anuencia y con el acompañamiento de las sociedades rurales que permanentemente piden represión y piden muerte. Claro, sí, el tema de la justicia es algo que hace, bueno, vos estuviste también juzgado en un momento, estuvieron también estas 4 mujeres mapuches también que estuvieron juzgadas, ¿no? Y cómo la justicia siempre a los sectores más vulnerados o los sectores con menos poder los presionan también. Sí, nosotros estamos absolutamente convencidos que el legado que nos dejaron nuestro antepasado, que vivieron situaciones inclusive peores que esta, porque cuando dije que existieron campos de concentración, no es una imaginación. Hubo campos de concentración, mis antepasados más próximos lo vivieron, o sea, vivieron en un contexto muy difícil, pero sin embargo prosperaron. Nosotros tenemos esa enseñanza como pueblo, pero bueno, hay una situación particular, diferente, que nosotros también creemos que es necesario contar con bueno, la sociedad argentina, que reaccione, que sepan de que tienen que también defender el territorio, que sepan lo que realmente está pasando. Y lo que está pasando es un despojo descarado, un despojo donde cuando hablan de soberanía y que plantean que los pueblos indígenas son quienes atentan contra la soberanía, el relato es todo lo contrario. La soberanía de este territorio, de este país, está amenazado por los propios políticos. Ellos son los que están generando las políticas más entreguistas que jamás hemos visto. O sea, con una facilidad llegan a estos territorios y se arman de tierra. Bueno, con decir que hubo una comitiva de fiscales y jueces comiendo asado en la casa de este magnate inglés ahí en el lago Escondido, ¿sí? Con grupos de empresarios periodistas, entre comillas, estamos diciendo que claramente no les interesa absolutamente nada, ni siquiera la imagen, ¿no? No pretenden ni disimular su entuerto económico que tienen. Entonces el relato que ellos hacen es un relato que intentan condenar y buscar empatía en el resto de la sociedad. Eso no es así, no es la verdad. La verdad es que hay miles de familias mapuches, mapuche tehuelche, miles de familias indígenas en todo el país que tienen su propia economía, que hacemos un aporte importante en la economía también. Que dijo una anciana que es dolorosa, pero es verdad. Estos latifundios existen porque existe el trabajador mapuche, porque trabajar en estas latitudes es muy difícil. Hoy estamos, por ejemplo, atravesando temperaturas de 30 grados, pero no hace mucho tiempo estábamos en 25 grados bajo cero. Entonces es muy difícil vivir en estos territorios y con más razón, ¿cómo no vamos a luchar por estos territorios que nos vio sufrir, que nos vio esperanzado, que nuestros antepasados dejaron un legado enorme? Bueno, tenemos muchos motivos para pretender seguir viviendo como lo hicieron nuestros antepasados. Tenemos no solo esa motivación, tenemos el derecho de hacerlo. Claro. Sí, porque en realidad estas tierras pertenecen a los pueblos originarios, a los pueblos que habitaron este territorio. Cuando dicen los mapuches chilenos o argentinos, no se entiende nada, que no era todo un territorio, un único territorio, y que es un poco lo que están queriendo, me parece a mí, en este sentido el gobierno, intentando hacer que en este caso, fragmentar el país y fragmentarlo, así como vos decís, la propiedad privada, llevarlo que a cada provincia se resuelva sus problemas a su manera y todo lo que es nacional en soberanía se vaya perdiendo. Sí, igual también eso es una hipocresía, porque ellos, el aparato represivo, el aparato de muerte, el despliegue que hacen de fuerzas federales, no dejan claro de que sean las provincias las quienes decidan y tomen las decisiones
con respecto a lo que ellos llaman el conflicto indígena. Es una acción absolutamente coordinada y los gobernadores desde el sur, desde Santa Cruz hasta el norte, están todos alineados con esta política, porque también son parte de este aparato de complicidad empresarial. Lo que los motiva realmente la motivación más grande que tienen es sacar a los pueblos indígenas, sacar al campesinado, porque realmente somos una molestia para este proceso, digamos, de entrega. Saben de que nosotros no vamos a permitir de que sigan avanzando de esta manera sobre los territorios. Insisto que la gente que vive en las ciudades también tiene que tomar conciencia, y tomo como ejemplo algo tan vital y tan obvio como es el agua. El agua, si no la defendemos, uno el común denominador de los conflictos acá en la Patagonia, o en Mapu, como le llamamos ancestralmente, son las nacientes. Son las nacientes del río. Estamos peleando con corporaciones que se van año tras año adueñando de las nacientes. Eso tiene que saberlo también la gente. Y bueno, ni hablar lo que sucede en el terreno judicial, ¿no? Hay cientos de hermanas y hermanos que están judicializados a lo largo y a lo ancho de lo que hoy llaman Patagonia. Y la gente que ha quedado ya con condena. Eso también es tremendo. Y la condena es por usurpación. Cuando vemos que el aparato político está infectado de corruptos, de gente que le roba el pan de la boca, le saca el pan de la boca a la gente y ninguno va preso, ¿no? Es increíble. Y que sin embargo, un pueblo que lucha, un pueblo que reclama, que demanda, inmediatamente es condenado por usurpación, ¿no? Por usurpación. Es increíble eso. Es que quienes tienen muy claro que el territorio, la tierra, no son recursos renovables, no son recursos eternos, y buscan ser parte de la tierra también y convivir, ¿no? Son los más atacados porque son quienes los tienen más en claro y lo defienden hace muchísimo tiempo. Quizás en la ciudad cueste un poco más entender eso. Y entender también que nosotros, en el caso del pueblo mapuche tehuelche, que nos han convertido en ganaderos o pequeños ganaderos, hacemos un aporte importante a la economía, desde la lana, desde los animales que se el cuidado, el territorio, pero vemos que hay miles de trabas para que nosotros no podamos desarrollar esa economía. Entonces, en el relato, la gente seguramente que ignora la vida en esta parte, creen que vivimos del aire. No, somos una de las manos de obra más importantes que hay en la Patagonia, principalmente en los trabajos rurales, y con más razón en nuestros propios territorios. Hoy por hoy, por ejemplo, en este momento, hay miles de familias que están cuidando sus animales, que están pariendo sus animales, que están esperanzados en tratar de que esa cosecha pueda ser vendida. Pero frente a eso vemos que, todo el tiempo hay miles de trabas burocráticas, y a esto hay que agregarle ni más ni menos la tensión de la precariedad de nuestra situación en los territorios. Mirando siempre hacia la tranquera a ver si viene alguna orden judicial de desalojo. Ahí está pendiente, por ejemplo, el caso de los Paliacos, en Parque Los Alerces, en Chubut. Vuelve nuevamente un juicio contra el Loflasken Winculmapu, contra las hermanas mapuches que tienen hijos, que están, muy vulnerables frente a este aparato judicial. Bueno, si tendría que empezar a enumerar los casos que hay, estaríamos prácticamente todo el programa, pero es una realidad muy, muy difícil, pero tenemos una esperanza. La esperanza más grande que hoy tenemos no solo viene desde el interior del pueblo mapuche tehuelche, sino también de que la propia sociedad argentina empiece a despertar y empiece a pensar que tiene el derecho de planificar su propio futuro. Todo esto que nos han dejado este aparato político de corrupción, de robo,
de un país tan grande, tan inmenso, que permanentemente esté en default, que permanentemente esté por quebrar. No fue causa de la gente que todos los días le pone el lomo, es causa de ese aparato político. Y aparece un personaje bastardeando un concepto tan maravilloso, Carla, que yo siempre digo, nosotros los pueblos indígenas sí tenemos en nuestra sangre, en nuestro cuerpo, esa memoria de haber vivido la libertad. Y sin embargo llegan estos personajes, toman esa palabra y la bastardean. Es momento, señoras y señores, vecino, vecina, de que empecemos a ponerle límite a esto que está pasando. Sí, es el mercado que se roba todo y se lleva todo por delante. Y bueno, y hay que cambiar un montón de formas de ver el mundo, y las formas de ver el mundo de otros sectores, de otros habitantes también de nuestro país. Es tan importante tu mirada como la de Guido, que bueno, justo ahora no pudo estar. Vamos a ver si el programa próximo vamos a poder entrevistarlo también, por el tema de la comunicación. Pero estas miradas, estas formas de ver el mundo, esta percepción del mundo, es tan importante en este momento. Cuando todos se quieren llevar todo por delante, hay que detenerse y observar el mundo de otra manera, si es que queremos algo nuevo y queremos vivenciar la libertad real, no la del mercado. Fíjense que la admiración que tiene este gobierno a dos países que han sembrado prácticamente la guerra en todo el mundo, ¿no? Y este gobierno los admira, que es Estados Unidos e Israel, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los violentos? ¿Quiénes son los asesinos? ¿Quiénes son los terroristas? Sino los países que invaden, que asesinan, que dominan, que mutilan. ¿Quiénes son esos países? Me parece que a veces se habla de un grado de hipocresía tan grande que a veces cuesta encontrar las palabras para tratar de que entendamos entre todos. Nosotros acá somos un pueblo, claro que somos un pueblo que es transfronterizo. Nosotros no pusimos las fronteras fueron impuestas. Siempre hablan de que la humanidad se generó en África y que recorrió prácticamente todo el planeta. Los únicos que no nos movíamos éramos los mapuches, estábamos del lado de Chile, ¿no? Es un relato tan, es una caricatura de relato. Claro que cruzábamos de un lado al otro, siempre estuvimos del poniente, de la saliente al poniente del sol. De lo que hoy quedó como Argentina, del otro lado quedó como Chile, pero esa frontera no la puso el pueblo mapuche, la pusieron los estados. Bien, es un territorio que tiene memoria y el pueblo que lo habita también lo tiene. Y bueno, si creen que porque van a derogar una ley analgésica van a detener las esperanzas de los pueblos indígenas, están equivocados. No tienen ni idea, Carla, de qué es vivir en esta parte del planeta, estos funcionarios. No, ni idea tienen, ni idea. La verdad que ignoran. Están peleando por puestos y da ya vergüenza ajena. Los gobernantes de todos los sectores, ¿no? Porque los políticos de casi todos los sectores, y que están dejando hacer muchas cosas porque es un proyecto de país, lamentablemente, en el que están casi todos de acuerdo, gobierno y oposición. Y que representan un puñado frente a los millones de personas que transitamos este territorio, ¿no? Son un puñado. Es un puñado que se pasa la posta, que hacen la puesta en escena de que son antagónicos entre ellos y finalmente terminan siempre los mismos. Es así. Nosotros, como sociedad mapuche tehuelche, tenemos la esperanza de seguir existiendo como tal, como pueblo, mantener nuestro idioma, nuestro mapudungún, nuestra religión antigua, como dicen los abuelos, y ver el territorio no como algo que se tiene que depredar para quedar bien con las potencias extranjeras. Es un territorio que hay que defender porque es el que nos da la vida.
Parece algo tan obvio, pero bueno, evidentemente hay que decirlo. Sin este territorio, no solo los mapuches dejamos de existir, todos quienes pisan este territorio, si lo contaminan, si queda en manos de corporaciones extranjeras, va a ser invivible, va a ser invivible. ¿Y cuál va a ser el destino? Bueno, seguir construyendo megaciudades, ¿no? Ciudades gigantes, donde a veces tenés la posibilidad de comer y otras veces no. Bueno, nosotros no queremos eso, no queremos eso para nuestros hijos, para nuestros nietos, queremos un futuro diferente como lo viene haciendo hace cientos de años, como lo vienen haciendo los pueblos indígenas, frente a tantas adversidades. Por eso, repito, esta democracia no es solo ir a votar, porque también ese voto es un voto que a veces ya está condicionado, a veces no, en su gran mayoría de las ocasiones que se tiene que votar. La democracia se tiene que alimentar, y quienes los alimentan son todos los sectores que integran esta sociedad. Si a estos sectores les empezás a cercenar los derechos, evidentemente es una democracia que va a empezar a languidecer, enflaquecer, está desnutrida. En este momento es una democracia desnutrida, ¿sí? Ya no tiene acceso a esos nutrientes que son las organizaciones sociales, los pueblos indígenas, bueno, todos los sectores que son permanentemente vapuleados y marginados. En el momento que empecemos a buscar la forma de alimentar, de volver a alimentar esta democracia, vamos a tener esperanza. Y si no, seremos espectadores muy pasivos de lo que está pasando en este país. Bueno, Mauro, te vamos a agradecer. Para quienes nos están escuchando, estábamos charlando con Mauro Millán, lonco mapuche de la comunidad Pillán Mahuiza. También íbamos a hablar con Guido Corbalán, pero lamentablemente por el tema de la comunicación se quedó sin señal y no pudimos hablar con él. Vamos a intentar tener la entrevista también la semana que viene. Te vamos a agradecer mucho, Mauro. Me hubiese gustado mucho escucharlo también para conocer las realidades del norte, que no deben ser muy diferentes. Es interesante porque, perdón, sí. No, disculpa, decía que no debe ser muy diferente a lo que sucede en el sur, lo que está pasando en el norte, lamentablemente, ¿no? Es un claro reflejo de que están aplicando una política de terror sobre todo el territorio y fundamentalmente sobre todos los que se están oponiendo, ¿no? Todos los que se oponen, porque este discurso que comenzó como algo que parecía llamativo al principio, cuando este discurso empezó a materializarse, somos los primeros lamentablemente en ver las consecuencias, y no va a seguir después. Ahora siguió con los jubilados, con los estudiantes, va así hasta tener la sumisión total de la sociedad. Bueno, eso no hay que permitirlo. Eso no, un par de personajillos como estos no pueden venir a arruinar nuestro destino como sociedad. Eso no puede suceder. Sí, es como decís vos. Quizás tendremos que empezar desde las bases, desde abajo, escuchando la experiencia de los pueblos, en pensar, en crear una verdadera democracia y no esto que estamos viviendo hoy. Así es, y no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de la gente. No. Sí. Los partidos políticos es lamentablemente a veces una mala anécdota, una mala historia, porque lamentablemente yo jamás en mi vida participé en algún partido político, mis antepasados tampoco, siempre lo viví desde el lugar que soy. Yo soy un lonco de una pequeña comunidad, pertenezco a un pueblo que ha sufrido, pero un pueblo que se ha levantado, que es el pueblo mapuche tehuelche. Y sé perfectamente que otros pueblos indígenas han tenido la misma historia, la misma narrativa que muchas veces es inaudible, ¿no? Lo han hecho inaudible para que la gente no conozca. El día que lo conozca, que conozcan estas narrativas que hacemos no solo los pueblos indígenas, sino el propio campesinado, que entiendo también que hay un vacío de derecho ahí, van a comprender, van a entender lo que significa otro aspecto de este país, con profundidad, que no solo son las ciudades o los centros urbanos, también en los territorios hay mucha historia y experiencia que deben conocer. Bueno, Mauro,
Muchísimas gracias, un abrazo inmenso y bueno, estamos en contacto y seguimos esta situación. Hoy también estaba viendo noticias de Jujuy, que ha habido desalojos, es algo que atraviesa a todas las comunidades de todo el sector a lo largo y a lo ancho del país, y es algo muy grave y tendría que estar en primera plana en todos los medios. Es así. Bueno, yo agradezco también el espacio y bueno, una vez dije, sabes que yo fui fundador de una radio junto con otros hermanos, que hasta el día de hoy existe, que es la Pepe Mogueleín en el Maitén, y me acuerdo que se venía discutiendo mucho con el latifundio, con la propiedad, con gente que abusaba, y la gente en varias comunidades empezaron a recuperar territorio, y yo dije, bueno, se me ocurrió pensar de que el aire o el éter, o como lo queramos llamar, también tiene alambres, y creo que los medios comunitarios, los medios que no son medios empresariales, contribuyen para que este aire también se desalambre. El aire también tiene que ser desalambrado, y ustedes lo están haciendo. Le agradezco mucho, les mando un abrazo grande, Peucaliar. Muchísimas gracias, Mauro. Y te invito a quedarte y escuchar Todos los sólidos se desvanecen en el aire de Ana Tijoux. Un abrazo inmenso. Muchísimas gracias. Un abrazo, Peucaliar. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Se deshace en un solo instante, todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y no se ha sostenido. A quien no trabaja para la maquinaria, para quien no procede, no produce o no paga. Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero todo se rebalsa y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. Con el corazón plagado de amor, sopla un viento fugaz como una señal de este ideal. Nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a aquí el programa de hoy. Nos quedamos que no pudimos charlar también con Guido Corbalán, pero bueno, queda la entrevista para un próximo programa, quizás para el martes que viene, aunque es 24, lo vamos a grabar y va a quedar grabado para el 24, igual vamos a tener programa. Bueno, un programa muy interesante
y nos vamos hasta el martes que viene, cuando se pueda. Y bueno, un abrazo grande y nos estamos encontrando. Como dijo Mauro, a desalambrar el aire. Un abrazo. GDS, siempre en movimiento. La radio número 1, la que vos elegís. GDS, descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.